La lluvia golpeaba el parabrisas como si el cielo entero quisiera advertirle que no se detuviera. Pero Daniel Mendoza ya había tomado la decisión. El hombre en la carretera, empapado hasta los huesos, con el rostro cubierto de sangre, levantaba una mano temblorosa pidiendo ayuda. Era el año 2003, en una carretera solitaria de Jalisco, y Daniel acababa de cometer el acto que cambiaría su vida para siempre. Lo que no sabía Daniel en ese momento, mientras abría la puerta de su vieja camioneta Toyota, era que acababa de salvar la vida del hombre que se convertiría en el narcotraficante más buscado de México. Un hombre cuyo nombre haría temblar a gobiernos enteros. Un hombre conocido como el Mencho. Pero esa noche, en medio de la tormenta, para Daniel solo era un desconocido que necesitaba ayuda. Y Daniel Mendoza era de esos hombres que no pueden pasar de largo ante el sufrimiento ajeno, aunque esa bondad le costaría vivir los siguientes 20 años mirando por encima del hombro, preguntándose si la deuda que aquel hombre juró pagarle sería su salvación o su condena. Porque hay favores que nunca deberían cobrarse. Y hay deudas que se pagan en sangre. Esta es la historia de cómo un acto de compasión en una carretera perdida de Jalisco conectó el destino de un mecánico humilde con el capo más poderoso del cártel Jalisco Nueva Generación. Y al final de este relato, descubrirás qué sucedió cuando el Mencho finalmente encontró a Daniel para saldar esa deuda. Lo que pasó esa noche desafía toda lógica del mundo del narcotráfico. Quédate hasta el final, porque la verdad sobre cómo terminó esta historia es algo que nunca imaginarías. Daniel Mendoza tenía 32 años aquella noche de octubre de 2003. Era mecánico en un pequeño taller de Tlaquepaque, un municipio en la zona metropolitana de Guadalajara. Trabajaba 6 días a la semana, de sol a sol, arreglando transmisiones, motores y todo lo que la gente de bajos recursos le llevara. No era rico, pero era honesto. En un mundo donde muchos buscaban atajos, Daniel se enorgullecía de ganarse el pan con el sudor de su frente. Esa noche regresaba de visitar a su madre en un pueblo cercano a Tala. Había salido tarde porque su madre había insistido en prepararle birria, y uno no dice que no a la birria de mamá, especialmente cuando tiene casi 70 años y cada visita podría ser la última. Daniel condujo por las carreteras secundarias porque conocía un atajo que le ahorraba 20 minutos de camino. Eran casi las 11 de la noche cuando la tormenta empezó. No era una lluvia normal. Era de esas tormentas que parecen castigar la tierra, con relámpagos que iluminaban el cielo cada pocos segundos y truenos que hacían vibrar el pecho. Daniel redujo la velocidad, las llantas de su Toyota resbalaban ocasionalmente sobre el asfalto mojado. Fue entonces cuando lo vio. Una figura oscura en medio de la carretera, tambaleándose. Al principio, Daniel pensó que era su imaginación o tal vez un animal. Pero cuando los faros iluminaron la escena, no había duda, era un hombre. Estaba de pie, pero apenas. Una de sus manos presionaba su costado izquierdo, y Daniel pudo ver que su camisa estaba empapada no solo de lluvia, sino de algo más oscuro. Sangre. El instinto le gritó que siguiera manejando. Esta era Jalisco. Esto era México. Y en las carreteras solitarias de noche, detenerse por un desconocido podía significar caer en una trampa. Podía ser un señuelo, con sicarios escondidos entre los matorrales esperando que algún buen samaritano se detuviera para robarle, secuestrarlo o algo peor. Pero cuando los ojos del hombre se encontraron con los faros de la camioneta, Daniel vio algo que lo desarmó por completo. No había amenaza en esa mirada. Había desesperación. Había súplica. Era la mirada de alguien que sabía que estaba a minutos de morir. Daniel pisó el freno. La camioneta se detuvo a unos metros del hombre, quien dio 2 pasos tambaleantes hacia adelante antes de caer de rodillas sobre el asfalto mojado. Daniel salió de la camioneta, la lluvia lo empapó instantáneamente. Se acercó con cautela, mirando a ambos lados del camino, buscando cualquier señal de peligro. «Ayúdame», susurró el hombre. Su voz era ronca, apenas audible por encima del sonido de la lluvia. «Por favor, ayúdame». Daniel se arrodilló junto a él. Bajo la luz intermitente de los relámpagos, pudo ver que el hombre tenía alrededor de 40 años, tal vez menos.
Era de complexión fuerte, con el rostro marcado por las experiencias. Tenía una herida profunda en el costado, probablemente de bala. Su respiración era irregular. ¿Qué te pasó?, preguntó Daniel, aunque parte de él no quería saber la respuesta. Me atacaron. Me dejaron por muerto, cada palabra parecía costarle un esfuerzo monumental. Llévame, cualquier lugar. Hospital. Donde sea. Daniel sabía que llevarlo a un hospital significaría preguntas. La policía se involucraría. Y si este hombre estaba metido en algo turbio, Daniel podría convertirse en parte del problema. Pero mientras contemplaba estas preocupaciones, el hombre tosió, y sangre salió de su boca. Se estaba muriendo. Está bien, tranquilo. Te voy a ayudar, dijo Daniel, tomando su decisión. Con esfuerzo, Daniel ayudó al hombre a ponerse de pie y medio lo cargó hasta la camioneta. Lo recostó en el asiento trasero, donde el hombre dejó escapar un gemido de dolor. Daniel se quitó su chamarra y se la puso sobre la herida para hacer presión y detener el sangrado. Aguanta, ¿está bien? Voy a llevarte a un lugar seguro. El hombre asintió débilmente, sus ojos ya empezaban a cerrarse. Daniel aceleró por la carretera, la lluvia seguía implacable. Su mente trabajaba a toda velocidad. No podía llevarlo a un hospital público sin las complicaciones que eso traería. Entonces recordó a Don Refugio. Don Refugio era un médico retirado que vivía en un rancho a unos 30 kilómetros. Había sido médico rural durante 40 años antes de retirarse. Daniel lo había conocido años atrás cuando arregló el motor de su viejo Chevy. El hombre le había dicho, si alguna vez necesitas algo, muchacho, cualquier cosa, búscame. Era el tipo de hombre que ayudaba sin hacer preguntas. Daniel condujo como si su vida dependiera de ello. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, el hombre en el asiento trasero parecía más pálido, más cerca de la muerte. Pero finalmente, después de 20 minutos que parecieron horas, las luces del rancho de Don Refugio aparecieron en la distancia. Daniel tocó la puerta frenéticamente. Don Refugio abrió en bata, con el rostro arrugado por el sueño y la confusión. ¿Daniel? ¿Qué? Don Refugio, necesito su ayuda. Es urgente. Hay un hombre herido en mi camioneta. El viejo médico no hizo preguntas. Simplemente asintió y dijo. Mételo a la sala. Voy por mis instrumentos. Durante las siguientes 3 horas, Daniel observó cómo Don Refugio trabajaba en el hombre con la precisión de alguien que ha hecho esto 1000 veces. Extrajo la bala, cosió la herida, administró antibióticos y suero. El hombre entró y salió de la conciencia varias veces, gimiendo de dolor cuando el médico trabajaba en la herida. Finalmente, cuando las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse por las ventanas, Don Refugio se limpió las manos y se acercó a Daniel. Va a vivir. Perdió mucha sangre, pero es fuerte. Tendrá que quedarse aquí al menos una semana. Necesita reposo y cuidados. ¿Cuánto le debo?, preguntó Daniel, aunque sabía que probablemente no tenía suficiente dinero. Don Refugio negó con la cabeza. Nada, muchacho. Hice un juramento hace muchos años de ayudar a quien lo necesitara. Pero ten cuidado. Este hombre tiene la mirada de alguien que ha visto mucha violencia. Sea lo que sea que le pasó, no fue un simple asalto. Daniel lo sabía. Pero ya era tarde para arrepentirse. El hombre despertó completamente 2 días después. Daniel había ido a visitarlo cada día después del trabajo, trayendo provisiones y ayudando a Don Refugio con lo que fuera necesario. El médico lo había mantenido sedado la mayor parte del tiempo para que el cuerpo pudiera sanar. Cuando finalmente abrió los ojos, su mirada era clara y alerta. Evaluó la habitación en segundos, sus ojos moviéndose rápidamente de un lado a otro como un animal verificando las salidas de su madriguera. Tranquilo, dijo Daniel, quien estaba sentado en una silla junto a la cama. Estás a salvo. Nadie sabe que estás aquí. El hombre lo miró fijamente durante un largo momento. ¿Por qué me ayudaste? Era una pregunta simple, pero Daniel escuchó el peso detrás de ella.
Este no era un hombre acostumbrado a la bondad desinteresada. Porque te estabas muriendo, respondió Daniel con honestidad. No podía dejarte ahí. ¿Sabes quién soy? No, y no quiero saberlo. El hombre dejó escapar algo parecido a una risa, aunque le dolió hacerlo. Inteligente. Es mejor así. Durante los siguientes días, mientras el hombre se recuperaba, hablaron poco. Daniel aprendió algunas cosas. Su nombre era Nemesio, aunque después Daniel se preguntaría si ese era su nombre real. Era de Michoacán originalmente. Tenía familia, aunque no dijo más al respecto. Y había estado en lo que llamó algunos negocios complicados. Nemesio nunca dio detalles sobre qué había pasado esa noche, y Daniel no preguntó. Pero por los fragmentos que escuchó en conversaciones que Nemesio tenía en voz baja por teléfono. Un teléfono que alguien le había traído misteriosamente después de que Nemesio hiciera una llamada desde el teléfono de Don Refugio, Daniel entendió que había sido una emboscada. Alguien lo había traicionado, alguien había intentado matarlo. Pero falló. Una semana después de la noche de la tormenta, Nemesio estaba lo suficientemente fuerte como para caminar. Dos hombres en una camioneta negra llegaron al rancho una tarde. Eran tipos grandes, con miradas duras y pistolas visibles en sus cinturones. Daniel se tensó cuando los vio. Nemesio salió a encontrarlos, caminando todavía con cuidado por la herida en su costado. Habló con ellos en voz baja durante unos minutos, luego regresó a donde estaba Daniel. Es hora de irme. Daniel asintió. En cierta forma, se sentía aliviado. Esto significaba que todo podía volver a la normalidad. Nemesio extendió la mano y Daniel la estrechó. La mano de Nemesio era áspera, curtida por el trabajo duro. Te debo mi vida, dijo Nemesio, mirándolo directo a los ojos. Eso no es algo que tome a la ligera. Algún día, si me necesitas, búscame. Pregunta por mí en Guadalajara. La gente sabrá cómo encontrarme. No será necesario, respondió Daniel. Solo me alegra que estés bien. Nemesio sonrió, pero había algo en esa sonrisa que hizo que Daniel sintiera un escalofrío. Espero que tengas razón. Pero por si acaso, recuerda lo que te digo, pregunta por Nemesio. La gente me encontrará. Y con eso, se fue. Daniel lo observó subirse a la camioneta negra, que desapareció por el camino de tierra levantando una nube de polvo. Don Refugio se acercó a Daniel y puso una mano en su hombro. Hiciste algo bueno, muchacho. Pero ten cuidado. Los hombres así nunca olvidan, ni lo bueno ni lo malo. Esa puede ser una bendición o una maldición. Daniel asintió, pero en ese momento, lo único que quería era regresar a su vida normal. A su taller, a sus transmisiones y motores, a su rutina tranquila y predecible. Lo que no sabía era que su vida nunca volvería a ser la misma. Pasaron los años. Daniel siguió trabajando en su taller, viviendo su vida. Se casó con Lucía, una maestra de primaria que conoció en la boda de un primo. Tuvieron dos hijos, Sofía y Miguel. Daniel trabajaba duro para proveer para su familia, y poco a poco, el recuerdo de aquella noche de tormenta se fue desvaneciendo, convirtiéndose en algo que parecía casi un sueño. Casi. Porque cada vez que Daniel escuchaba las noticias, cada vez que veía un titular sobre el crimen organizado en Jalisco, había una parte de él que se preguntaba sobre Nemesio. ¿Quién era realmente? ¿En qué clase de negocios estaba metido? Pero Daniel nunca investigó. No quería saber. Algunos secretos es mejor dejarlos enterrados. Sin embargo, alrededor de 2011, Daniel comenzó a escuchar un nombre con más y más frecuencia, el Mencho. El líder del cártel Jalisco Nueva Generación, una organización que estaba creciendo en poder y violencia. Los noticieros hablaban de él con una mezcla de miedo y fascinación. Era despiadado, estratégico, implacable. Bajo su liderazgo, el CJNG se había convertido en uno de los cárteles más poderosos de México. Daniel escuchaba estas noticias con la misma atención desconectada con la que la mayoría de la gente las escuchaba. Era terrible, sí, pero también parecía tan lejano de su vida cotidiana. Él era solo un mecánico.
Esto no lo afectaba a él. O eso pensaba. Fue en 2015 cuando todo cambió. Daniel estaba en su taller una tarde, trabajando en el motor de un Ford viejo, cuando 3 camionetas negras se estacionaron afuera. Eran del tipo que uno ve en las películas de narcos, vidrios polarizados, sin placas visibles, suspensión reforzada. Daniel sintió que su estómago se contraía. Varios hombres bajaron de las camionetas. Vestían jeans y camisas, pero había algo en la forma en que se movían, en la forma en que sus ojos escaneaban constantemente el entorno, que gritaba peligro. Uno de ellos, un hombre alto con cicatrices en los brazos, se acercó a Daniel. ¿Eres Daniel Mendoza? La boca de Daniel estaba seca. Sí. ¿En qué puedo ayudarlos? El jefe quiere verte. ¿El jefe? No sé de qué hablas. El hombre sonrió, pero no había humor en esa sonrisa. Sí sabes. Una noche de lluvia, 2003. Un hombre herido en la carretera. ¿Te suena? El corazón de Daniel se detuvo. Después de todos estos años, había asumido que Nemesio se había olvidado de él. O tal vez había muerto en alguna guerra de cárteles. Pero claramente, no se había olvidado. Mira, yo solo ayudé a alguien. No quiero problemas. No hay problemas, dijo el hombre. El jefe solo quiere hablar contigo. Agradecerte personalmente. Daniel sabía que no tenía opción. Cuando hombres así invitaban, no era realmente una invitación. ¿Ahora? Ahora. Daniel se limpió las manos con un trapo, le dijo a su empleado que se hiciera cargo del taller y subió a una de las camionetas. Los hombres no hablaron durante el viaje. Daniel miró por la ventana, tratando de memorizar el camino por si acaso, pero después de varios giros, perdió la orientación. Finalmente llegaron a un rancho en las afueras de la ciudad. Era grande, bien mantenido, con guardias armados visibles en varios puntos del perímetro. Daniel fue conducido al interior de la casa principal, una estructura moderna con pisos de mármol y muebles costosos. Y entonces lo vio. Nemesio estaba sentado en un sillón de cuero, bebiendo café. Se veía mayor que la última vez que Daniel lo vio, con algunas canas en el cabello y más líneas en el rostro. Pero sus ojos eran los mismos, penetrantes, inteligentes, peligrosos. Cuando Nemesio vio a Daniel, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. Se puso de pie y extendió los brazos. Daniel. Después de todos estos años. Ven, siéntate. Daniel se sentó, sintiéndose completamente fuera de lugar en esta casa lujosa, rodeado de hombres armados. Nemesio, yo. Llámame como todos me conocen ahora, dijo el hombre, y su sonrisa se amplió. Me dicen el Mencho. El mundo de Daniel se detuvo. Todo hizo clic en su mente. Las noticias. Los titulares. El hombre más buscado de México. El líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Había salvado la vida del Mencho. Daniel se quedó sin palabras durante un largo momento, procesando esta revelación. El Mencho pareció disfrutar su reacción. Veo que ahora entiendes quién soy. No te preocupes, Daniel. Como te dije aquella noche, te debo mi vida. Y yo siempre pago mis deudas. No me debes nada, logró decir Daniel. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. El Mencho rió. No, amigo. No cualquiera. Esa noche, muchos coches pasaron antes que tú. Todos siguieron de largo. Me iban a dejar morir en esa carretera. Pero tú te detuviste. Tú arriesgaste tu propia seguridad por un desconocido. Eso es raro. Especialmente en estos tiempos. El Mencho se inclinó hacia adelante. He llegado lejos, Daniel. Muy lejos desde aquella noche. Y nunca olvidé lo que hiciste. Así que quiero pagarte. Dime, ¿qué necesitas? ¿Dinero? ¿Protección para tu familia? ¿Un negocio mejor? Lo que sea, es tuyo. Daniel negó con la cabeza rápidamente. No necesito nada. De verdad.
tengo mi taller, tengo mi familia. Estamos bien. Todo hombre necesita algo, insistió el Mencho. Lo único que necesito es que me dejen en paz, dijo Daniel, encontrando coraje que no sabía que tenía. Con respeto, Mencho, yo vivo una vida tranquila. Trabajo honestamente. No quiero estar involucrado en nada de esto. Todo lo que quiero es regresar a mi taller y seguir con mi vida. El Mencho lo estudió durante un largo momento. Daniel podía sentir el peso de esa mirada, como si el hombre estuviera mirando directamente a su alma, juzgando si era sincero o si estaba escondiendo algo. Finalmente, el Mencho asintió. Está bien. Respeto eso. Eres un buen hombre, Daniel. De los pocos que quedan. Pero escúchame bien, si alguna vez cambias de opinión, si alguna vez necesitas algo, no tienes más que buscarme. Tienes mi protección. Nadie en Jalisco te tocará. Nunca. ¿Entiendes? Daniel asintió, aunque no estaba seguro si esto era una bendición o una marca. Y una cosa más, continuó el Mencho. Si alguien alguna vez te pregunta sobre mí, sobre aquella noche, sobre que nos conocemos, no digas nada. Mantén mi secreto como yo he mantenido el tuyo. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto. Nunca le he dicho a nadie. Ni siquiera a mi esposa. Bien. Eres inteligente, Daniel. Sigue siéndolo. Los hombres llevaron a Daniel de regreso a su taller. Durante el camino de regreso, su mente era un torbellino. Había salvado la vida de uno de los criminales más peligrosos de México. ¿Qué significaba eso para él? ¿Para su familia? Cuando llegó al taller, abrazó a su empleado y lo mandó a casa temprano. Se sentó en su oficina, con las manos temblando, tratando de procesar todo lo que había pasado. Esa noche, cuando llegó a casa, Lucía notó inmediatamente que algo estaba mal. ¿Qué pasó? Estás pálido. Nada, amor. Solo fue un día largo. Lucía no estaba convencida, pero no presionó. Daniel jugó con sus hijos, cenó con su familia, y todo el tiempo sentía el peso del secreto. No podía decirle a nadie. Nunca podría decirle a nadie. Los meses siguientes fueron extraños. Daniel vivía con la paranoia constante de que alguien descubriera su conexión con el Mencho. Cada vez que veía una camioneta negra, su corazón se aceleraba. Cada vez que escuchaba noticias sobre el CJNG, se preguntaba si de alguna manera esto lo afectaría. Pero nada pasó. La vida continuó. Su taller prosperó incluso un poco más que antes, y Daniel se preguntó si el Mencho tenía algo que ver con eso, si había puesto la palabra en la calle de que el taller de Daniel era bueno. No podía estar seguro, pero había más clientes que antes. Y entonces, en 2018, algo extraño sucedió. Un grupo de extorsionadores llegó al taller de Daniel. Eran 5 hombres jóvenes, probablemente de alguna pandilla local tratando de hacerse un nombre. Su líder, un tipo con tatuajes en el cuello y una actitud arrogante, se acercó a Daniel mientras estaba trabajando. Necesitamos hablar de negocios. Daniel se limpió las manos y se enderezó. No hago negocios. Solo arreglo coches. Ah, pero ahora sí los haces. Este es un barrio peligroso. Muchas cosas malas pueden pasar. Incendios, robos, accidentes. Sería una lástima que algo le pasara a tu bonito taller. O a tu familia. La mención de su familia hizo que la sangre de Daniel hirviera, pero mantuvo la calma. ¿Cuánto quieren? 10,000 pesos al mes. No es mucho para mantenerte seguro. 10,000 pesos era mucho dinero para Daniel. Pero más que eso, era el principio. Una vez que empiezas a pagar, nunca dejas de hacerlo. No voy a pagar. El líder de la pandilla sonrió, pero era una sonrisa peligrosa. Mira, viejo, no entiendes cómo funciona esto. O pagas, o... No terminó su frase. Su teléfono sonó. Lo miró, frunció el ceño, y contestó. ¿Qué?
Daniel observó cómo el color desaparecía del rostro del pandillero mientras escuchaba a quien estuviera del otro lado. Sus ojos se abrieron con terror. No sabíamos. Lo siento. Sí, señor. De inmediato. Sí. Colgó el teléfono con manos temblorosas. Miró a Daniel con una mezcla de miedo y respeto que no había estado ahí antes. Disculpa, hubo un error. No volveremos a molestarte. ¿Qué? Daniel estaba confundido. Nada. Olvida que estuvimos aquí. Vámonos, le dijo a sus compañeros, que también parecían desconcertados. Los 5 hombres prácticamente corrieron fuera del taller. Daniel los observó irse, completamente perplejo sobre qué había pasado. Solo más tarde, esa noche, cuando reflexionaba sobre el incidente, entendió. El Mencho. El Mencho había puesto la palabra en la calle. Daniel Mendoza estaba protegido. Intocable. Era una protección que Daniel nunca pidió, pero ahora la tenía. Y si bien le daba seguridad, también le recordaba constantemente que su vida estaba conectada con uno de los hombres más peligrosos de México. Los años siguientes fueron relativamente tranquilos. Daniel evitaba pensar en el Mencho cuando podía. Se concentraba en su familia, en su trabajo, en vivir una vida honesta. Pero la sombra de aquella noche en 2003 nunca desapareció completamente. En 2020, durante la pandemia, el taller de Daniel sufrió como muchos negocios. La gente no estaba llevando sus coches a arreglar tanto. El dinero estaba apretado. Daniel tuvo que despedir a su empleado y trabajar solo, haciendo apenas lo suficiente para pagar las cuentas. Una tarde, mientras estaba contemplando si tendría que cerrar el taller, 2 hombres llegaron. Daniel reconoció el tipo inmediatamente, trabajaban para el Mencho. El jefe escuchó que las cosas están difíciles, dijo uno de ellos, extendiendo un sobre grueso. Esto debería ayudar. Daniel abrió el sobre. Estaba lleno de efectivo. 50,000 pesos, tal vez más. No puedo aceptar esto. No es una pregunta. El jefe paga sus deudas. Esto es solo una fracción de lo que te debe. Dejaron el sobre en el escritorio de Daniel y se fueron antes de que pudiera protestar más. Daniel se quedó mirando el dinero durante largo rato. Sabía que debería rechazarlo, que aceptarlo lo comprometía aún más. Pero también pensó en su familia, en las cuentas que no podía pagar, en la posibilidad de perder el taller que había construido con tanto esfuerzo. Con culpa y gratitud mezcladas, Daniel guardó el dinero. Pasaron 5 años más. Daniel seguía trabajando en su taller, que había logrado sobrevivir gracias a esa ayuda inesperada durante la pandemia. Sus hijos crecieron, Sofía estaba en la universidad estudiando medicina, Miguel en la preparatoria soñando con ser ingeniero. Daniel se sentía orgulloso. A pesar de todo, había logrado darles una vida mejor. El Mencho seguía siendo noticia constantemente. El CJNG era ahora uno de los cárteles más poderosos no solo de México, sino de toda Latinoamérica. El gobierno ofrecía recompensas millonarias por información sobre él. Estados Unidos lo había puesto en su lista de los más buscados. Pero nadie parecía poder atraparlo. Daniel seguía guardando el secreto. Nunca le había contado a nadie, ni siquiera a Lucía, sobre su conexión con el Mencho. Era un peso que llevaba solo. Pero todo cambió en enero de 2026. Daniel estaba cerrando el taller una tarde cuando 3 camionetas negras se estacionaron afuera. Su corazón se hundió. Esto era algo que no había pasado en años. Los mismos hombres de antes bajaron, pero había más esta vez, y todos parecían tensos, alertas. Daniel, necesitamos que vengas con nosotros. Ahora. Había algo diferente esta vez. Los hombres parecían más serios, más urgentes. Daniel sintió un nudo en el estómago. ¿Está todo bien? Solo ven. Durante el viaje, Daniel notó que tomaban rutas más complejas que antes, doblando constantemente, verificando que nadie lo siguiera. Terminaron en un lugar completamente diferente al rancho donde había estado antes,
Era una casa modesta en un barrio de clase media, el último lugar donde uno esperaría encontrar a El Mencho. Lo condujeron adentro. La casa estaba escasamente amueblada, claramente un lugar temporal. Y ahí, sentado en una silla de plástico, estaba El Mencho. Se veía diferente a la última vez que Daniel lo vio. Mayor, más cansado. Había más gris en su cabello, más líneas en su rostro. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, intensos, calculadores. Daniel, dijo El Mencho, levantándose para saludarlo. Gracias por venir. ¿Está todo bien? El Mencho sonrió, pero había algo melancólico en esa sonrisa. Siéntate, por favor. Tenemos que hablar. Daniel se sentó, su mente corriendo con posibilidades. ¿Había hecho algo malo? ¿Había roto alguna regla que no sabía que existía? El Mencho sirvió 2 vasos de tequila y le pasó uno a Daniel. ¿Sabes por qué te mandé llamar? No. Porque las cosas están cambiando, Daniel. Esta vida no dura para siempre. Los gobiernos me buscan. Los americanos me buscan. Rivales me buscan. Cada día que despierto es un día ganado. Tomó un trago de su tequila. He hecho muchas cosas malas en mi vida. Muchas. Cosas de las que no estoy orgulloso, pero que eran necesarias para sobrevivir, para proteger a los míos. No te voy a mentir y decir que soy un buen hombre. No lo soy. Miró directamente a Daniel. Pero aquella noche en 2003, cuando me encontraste en esa carretera, estaba listo para morir. Había hecho las paces con eso. Y entonces llegas tú, un desconocido, y arriesgas todo por salvarme. Sin esperar nada a cambio. Sin saber quién era yo. Solo porque era un ser humano que necesitaba ayuda. El Mencho hizo una pausa, su voz se volvió más suave. Eso me cambió, Daniel. No me hizo un santo, obviamente. Pero me recordó que todavía existe bondad en este mundo. Bondad real, sin motivos ocultos. Y cada vez que tuve que tomar decisiones difíciles todos estos años, pensé en esa noche. Me pregunté, ¿qué pensaría Daniel de esto? Daniel no sabía qué decir. Nunca había imaginado que su acto de compasión había tenido ese efecto. Te traje aquí porque quiero darte algo, continuó el Mencho. No dinero esta vez. Algo más importante. Se levantó y sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta. En este sobre hay información. Ubicaciones, contactos, rutas. Información que vale millones de dólares. Información que los gobiernos pagarían fortunas por tener. Daniel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Por qué me das esto? Porque confío en ti. Y porque quiero que tengas una opción. Si algún día, Daniel, si algún día las cosas se ponen muy feas para ti, si tu familia está en peligro, si necesitas desaparecer, esta información es tu billete. Entrégala, negocia tu seguridad. Usa mi cabeza para salvar la tuya. No puedo aceptar esto, Daniel empujó el sobre de vuelta. No puedo traicionarte. Tú me has protegido todos estos años. El Mencho sonrió con genuina calidez. Por eso precisamente te lo doy. Sé que nunca lo usarías a menos que fuera absolutamente necesario. Pero quiero que tengas esa opción. Quiero que sepas que si llega ese día, no me sentiré traicionado. Será mi forma de pagarte finalmente lo que te debo. Puso el sobre en las manos de Daniel. Además, entre tú y yo, estoy cansado, Daniel. Esta vida, consume. He perdido amigos, familia. He hecho enemigos que nunca olvidarán. Tarde o temprano, esto termina. Y cuando termine, quiero saber que al menos una persona buena se benefició de todo esto. Que algo bueno salió de todo el mal que he hecho. Daniel sostenía el sobre, sintiendo el peso de lo que contenía. Hay algo más que quiero que sepas, dijo el Mencho. Durante todos estos años, mantuve hombres vigilándote discretamente. No para espiarte, sino para protegerte. Para asegurarme de que nadie te lastimara. Sé que tienes una hija en la Universidad de Medicina y un hijo en la prepa que quiere ser ingeniero.
Sé que tu esposa enseña tercer grado en la escuela primaria Benito Juárez. Sé estas cosas porque necesitaba asegurarme de que estuvieran seguros. Daniel sintió un escalofrío. También sé que eres un buen padre, un buen esposo, un buen hombre. Nunca te involucraste en nada turbio, a pesar de que podría haberte dado todo el dinero que quisieras. Eso es raro, Daniel. Mucha gente habría aprovechado esa conexión. Pero tú no. Seguiste siendo quien eres. El Mencho se puso de pie y extendió su mano. Así que este es mi adiós, Daniel. No volverás a saber de mí a menos que tú me busques. La protección sigue en pie, siempre. Pero quiero que vivas tu vida sin el peso de esta conexión. Sin el peso de saber que estás ligado al hombre más buscado de México. Daniel se levantó y estrechó su mano. Gracias. Por todo. Por respetarme y por protegerme a mí y a mi familia. No, Daniel. Gracias a ti. Por recordarme que todavía existe humanidad en este mundo. Por salvarme aquella noche cuando nadie más lo habría hecho. Los hombres del Mencho condujeron a Daniel de regreso a su taller. Durante el camino, Daniel sostuvo el sobre, procesando todo lo que había pasado. Cuando llegó a casa esa noche, Lucía inmediatamente notó que algo había pasado. ¿Qué pasa, amor? Y por primera vez en más de 20 años, Daniel le contó todo. Le contó sobre la noche de tormenta en 2003, sobre el hombre herido que salvó, sobre cómo ese hombre resultó ser el Mencho. Le contó sobre la protección invisible, sobre el dinero durante la pandemia, sobre el encuentro de esa tarde. Lucía escuchó en silencio, sus ojos ampliándose con cada revelación. Cuando Daniel terminó, ella no dijo nada por un largo momento. ¿Y qué vas a hacer con esa información?, preguntó finalmente, señalando el sobre que Daniel había puesto en la mesa. Daniel tomó el sobre y caminó hacia la chimenea. Sin dudarlo, lo arrojó al fuego. Ambos observaron cómo las llamas consumían el papel, convirtiendo millones de dólares en información en cenizas. No la necesitamos, dijo Daniel. Vamos a seguir viviendo honestamente, como siempre lo hemos hecho. Lucía lo abrazó. Te amo. Siempre supe que eras un buen hombre. Ahora sé que eres un gran hombre.